es la lectura que yo también empiezo a hacer de la Escritura, en la cual, aunque ya yo haya leído este texto muchas veces, o inclusive este texto esté memorizado en algunas mentes, eso no quiere decir que ya me lo sé todo. Meditar en la ley de Dios de día y de noche. Entonces leamos la palabra. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios, he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pueden tomar asiento. Que sea Dios guiándonos. Que sea Dios tomando el control de todas las cosas como Él siempre lo tiene. Los desordenados somos nosotros, los descontrolados somos nosotros. Por eso necesitamos su palabra. Para que su palabra nos ¿qué? Nos guíe. Para que sea Él enderezando nuestros ¿qué? Nuestros pasos. Hoy venimos con esa finalidad. Que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Y que la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz, cumpla el propósito por el cual el Señor le envía hoy. Voy a comenzar con el título del sermón: Hechos a la imagen de Dios, creados para dominar bajo el Rey. Repito, hechos a la ¿qué? A la imagen de Dios. ¿Creados para qué? Para dominar bajo el Rey. Entonces, dos cosas. Primero fuimos creados, fuimos hechos, ¿ok? Hagamos al hombre. Luego el Señor, ¿qué hizo? Creó al hombre y así fue. ¿Recuerdan el sermón pasado? El fiat, el mandato soberano, la palabra poderosa de Dios mediante la cual ¿qué? Crea todas las cosas. En el día sexto, antes de finalizar el día sexto, ¿a quién creó Dios? Al hombre. ¿Y cómo lo creó? Como dice el título, a imagen de Dios. ¿Con qué propósito? Ahí está también en el título. ¿Creados para qué? Para dominar ¿bajo quién? Bajo el Rey. O sea, fuimos creados para tener señorío. Fuimos creados para tener dominio. Pero un dominio ¿bajo quién? Nunca olvide eso. ¿Un dominio bajo quién? Bajo el Rey. Recordemos que cuando Dios creó todo Génesis capítulo 1, Dios que estaba formando su reino. La creación es sinónimo del reino de Dios. Por eso cuando Jesús viene y predica el evangelio, Jesús dice: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el buen reino de Dios, ha llegado. Cuando se nos demanda a nosotros sobre cuál es la prioridad de nuestra vida, se nos dice: buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. O sea que en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 31, Dios ¿qué hace? Establece su reino. Y en el establecimiento de su reino, ¿a quién crea? Ya vimos todos los ámbitos que Dios creó. El ámbito de la luz, el ámbito de la atmósfera y el firmamento cuando separó las aguas de las aguas. El ámbito donde descubrió lo seco, es decir, tierra firme, y hubo vegetación. Una vez que Dios crea los ámbitos y establece orden a través del fiat de su palabra, ¿qué hace Dios? Llena los ámbitos. En el cuarto día, ¿qué coloca? Coloca las lumbreras. ¿Coloca el qué?
El sol, ¿qué más coloca? La luna y las estrellas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sirvan al hombre, para que el hombre pueda medir el tiempo, para que el hombre pueda apreciar la ley y el orden que Dios establece. Luego en el día quinto, Dios ¿qué hace? Llena, ¿qué llena? Llena el ámbito del mar. ¿Con qué? Con peces y animales marinos. Pero también llena la atmósfera, llena el aire. ¿Con qué? Con aves. Luego en el día sexto, ¿qué hace Dios? Llena el ámbito de la tierra colocando animales. Y cuando todo está lleno, cuando todo está completo, ¿a quién crea? Al hombre. ¿Sí entendemos? Dios no creó al hombre para que el hombre desarrollase una obra, para que el hombre cooperara con él dentro de la creación. Cuando Dios crea al hombre ya con una creación terminada. Solamente faltaba, como digo yo, el hombre es considerado la cima de la ¿qué? De la creación. Vamos a comenzar con una ilustración teniendo en cuenta lo que hemos leído. Y la ilustración es tomada de la misma escritura, la que precisamente traje en la mañana de hoy. Usted en casa va a leer Job del capítulo 38 al capítulo 41. Lo va a leer con calma, va a leer cada versículo, va a mirar la relación y la conexión que tiene estos 4 capítulos con Génesis capítulo 1. Pero en términos, haciendo una paráfrasis en la ilustración, ¿qué nosotros podemos notar? Después de que Job ha hablado mucho en los capítulos anteriores, ha hecho preguntas a Dios, después de que Job ha reclamado y ha intentado comprender el gobierno de Dios sobre el mundo, ¿qué hace el Señor desde el versículo 38? Le responde. Job quería comprender la realidad y el Señor ahora empieza ¿a qué? A responderle. Pero cuando el Señor empieza a responderle a Job, no comienza explicándole sobre el sufrimiento. Job estaba sufriendo. Había sufrido mucho. La pérdida de Job fue grande, ¿o no? Pero Dios no comienza explicándole sobre el sufrimiento, ni tampoco le explica por qué los justos sufren. Dios no inició su respuesta hacia Job respondiendo lo que de pronto Job quería escuchar primeramente, ni tampoco le habló de todos los misterios de su providencia. ¿Qué es lo primero que hace Dios en esta ilustración dada de la misma palabra? Dios lo lleva a contemplar su reino. Dios lo lleva a contemplar su creación. Ojo con eso. ¿A dónde Dios precisamente nos quiere llevar con su palabra? ¿Por qué aparece primeramente Génesis 1 y Génesis 1 nos habla de la creación? Porque lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos es quién es Él. Y también Dios quiere que nosotros contemplemos su creación. Por eso nosotros estamos llamados a declarar las obras del Señor. Por eso el Señor nos dice que hemos olvidado lo que hizo en Egipto. Hemos olvidado que nos sacó de la esclavitud. Hemos olvidado su obra portentosa. Y por eso Dios llevó a Job. ¿A dónde llevó Dios a Job? A contemplar su ¿qué? Su reino. ¿Lo llevó a dónde? A la creación. ¿Dios qué le muestra? Le muestra la tierra. ¿Y qué le pregunta a Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando puse sus fundamentos? Y esa pregunta también va para nosotros. ¿Dónde estabas, mi hermano Lácides, cuando el Señor colocaba los fundamentos de la tierra? Luego le muestra el mar. Estoy haciendo una paráfrasis porque no nos da tiempo de leer todos esos capítulos que están allí contemplados. Luego Dios le muestra el mar y le pregunta, ¿quién le puso límites a las aguas? ¿Quién? ¿Quién tuvo el poder para decir al mar, hasta allí está, pues por así decirlo, tu límite? Luego levanta sus ojos hacia los cielos. Hizo que Job levantara los ojos hacia los cielos y le preguntó, ¿puedes tú gobernar las estrellas? ¿Puedes tú tener dominio sobre las constelaciones? ¿Puedes tú tener dominio sobre el sol? Pregunto. Son preguntas retóricas. Y finalmente, ¿qué hizo Dios en medio de todos esos 4 capítulos?
le muestra a los animales. Y cuando le muestra a los animales que habitan su creación, le recuerda una verdad fundamental que también está en Salmo 104. ¿Quién alimenta al león? Cuando los leoncillos tienen hambre, como dice el Salmo 34, ¿quién les da de comer? ¿Quién? ¿Quién sostiene al cuervo? ¿Conoce el hombre los caminos de las criaturas? Inclusive, ¿puede el hombre gobernar sobre Behemoth y el Leviatán, el monstruo marino? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios está llevando, Dios está guiando a través de su palabra y está iluminando la mente de Job. Y a través del entendimiento y la razón que también Dios nos ha dotado como imagen de Él que somos, Dios le lleva a Job a descubrir una gran verdad. El hombre, nosotros los seres humanos podemos habitar el mundo. Nosotros los seres humanos pudimos haber sido creados y somos creados a imagen de Dios. Nosotros podemos tener señorío. ¿Sobre qué? Sobre peces, sobre aves y sobre bestias, sobre ganados. Nosotros podemos conocer, tener un conocimiento y profundizar en ese conocimiento sobre el cosmos y sobre lo creado. ¿Ok? Nosotros podemos hacer uso de todo lo que Dios nos ha dado en términos creacionales. Nosotros podemos ejercer dominio sobre las criaturas, pero Dios es el dueño soberano del mundo. Eso es una gran verdad, mi hermano. Dios es el dueño soberano de todas y cada una de las cosas. Como dijo Ana en el cántico, ¿verdad? Dios da vida, pero Dios también mata. Dios tiene el poder sobre toda la creación. Y esa verdad eterna nosotros no la podemos, ¿qué? Olvidar. No la podemos, ¿qué? Descuidar. Dios creó todas las cosas. Dios ordenó todas las cosas a través de su fiat, a través de ese mandato soberano. Dios estableció los límites y Dios en su providencia sostiene todas y cada una de las cosas. Dios gobierna. Podemos declarar a viva voz como iglesia: Dios gobierna. Dios es rey. Dios ejecuta su ley. Y Dios, como dice el Salmo 115, hace lo que Él ¿qué? Lo que Él quiere, en términos de su decreto y de su plan eterno. Ahora, si nosotros miramos lo que hemos visto a lo largo de esta paráfrasis de Job 38:41 y volvemos a Génesis capítulo 1, en términos globales desde el versículo 1 hasta el versículo 31, cuando Dios crea al hombre, no lo entrega a un universo que nadie gobierna. Cuando Dios crea al hombre, ya hay alguien que está gobernando. Hay alguien que está reinando. Hay alguien que le está diciendo a él: yo soy el Dios todo ¿qué? Todopoderoso. Todo lo que hay y todo lo que tú puedes ver a tu alrededor se debe ¿a qué? A mí. Yo soy el que he obrado. Yo soy el que he dispuesto. Yo soy el que he hecho. Y como en palabras del mismo Génesis, y fue así. Cada palabra mía, cada palabra de Dios se materializó. Dijo Dios: sea la luz, y fue la ¿qué? La luz. Y dijo Dios: hagamos ¿a quién? Al hombre. Y el hombre fue ¿qué? Creado. No quiero anticiparme porque también hay parte de la creación del hombre en el capítulo 2. Pero aquí el fiat de Dios, en el plan eterno de Dios, Dios no solamente ordenó una creación, no solamente estableció ámbitos para que la vida se mantuviera. No solamente Dios es el creador del tiempo y tiene dominio sobre el tiempo y la realidad del hombre. No solamente Dios es el que desarrolla la historia, sino que Dios es el Dios de la historia. Entonces, cuando volvemos a Génesis 1, nosotros vemos a un Dios creando al hombre. Y vemos a un hombre que cuando se levanta, cuando es creado, ve o debería haber contemplado a un rey gobernando. Cuando usted se levante todos los días, usted tiene que reconocer que es Dios quien reina, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Salmo 121. ¿Sí o no? El Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿Cuál es la respuesta del salmista?
inspirado por el Espíritu Santo. Nuestro socorro viene ¿de quién? No dice viene del Salvador. ¿Viene de quién? Viene del Señor que hizo los ¿qué? Los cielos y la tierra, para el cual no hay nada imposible. Nos está hablando del fiat, nos está hablando del poder, nos está hablando del dominio. O sea que cuando el hombre fue creado, ya Dios reinaba. Dios es rey. Y hay una distinción clara a lo largo de todo el texto. Si el hombre es creado, entonces hay una distinción clara entre ¿quién? Entre el creador y la ¿qué? Y la criatura. Hay una distinción clara. Entonces, el hombre entra a un mundo que ya tiene rey. Entra a un mundo que ya está siendo ¿qué? Gobernado. O sea que cuando Dios crea al hombre, no lo crea como rey. Lo crea como una ¿qué? Segundo aspecto, como una criatura. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Somos creados a imagen de Dios. ¿Pero qué somos? Somos criaturas. Estamos bajo el dominio. Fue el fiat de Dios, fue la palabra de Él cuando dijo hagamos al hombre. Y creó Dios al hombre, la que dio vida y existencia a cada uno de nosotros. Le dio vida y existencia a la humanidad en Adán. ¿Ok? Entonces, los mares, cuando el hombre fue creado, ya los mares tenían límite. Ya los cielos tenían orden. Ya la tierra producía o no producía en el día tercero, cuando hizo la vegetación. Descubre lo seco y hace las plantas. Y luego lo ratifica en los versículos 26 y subsiguientes, ¿verdad? ¿Para qué crea la planta? Para que el hombre pudiese ¿qué? Comer. O sea, ya Dios se había ocupado de todas y cada una de las cosas. Ya Dios había generado un jardín. Ya Dios había, por así decirlo, establecido un palacio. Y en medio del palacio, ¿a quién colocó? Al hombre como administrador, como mayordomo. Pero el administrador, el mayordomo, el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no puede olvidar que es una ¿qué? ¿Que es una qué? ¿Qué somos? Criaturas. Y que hay una distinción entre quién y quién. Entre el creador y yo. Él siempre, Dios va a estar ¿dónde? ¿Dónde está Dios? Arriba. ¿Y dónde estamos nosotros? Abajo. Entonces ya Dios había hecho lumbreras. Ya Dios gobernaba. Dios creó el tiempo y Dios gobernaba el tiempo. Los animales ya básicamente habían sido creados y ya estaban y habían llenado los ámbitos. Entonces cuando ya Dios crea al hombre, ¿qué le dice al hombre? Señoríate. O sea, ¿qué es lo que el hombre, a qué es llamado el hombre? ¿Y qué significa la palabra señorear? Señorear tiene un vínculo claro, que nosotros señoreamos algo que no es nuestro. Nosotros señoreamos la creación de Dios. Nosotros hemos sido llamados a señorear, no para, digámoslo así, alcanzar o obtener algo en lo cual nosotros podamos decir mío, porque realmente no es mío, es suyo. Salmo 24, ¿de Jehová? ¿De Jehová es qué? Nunca olviden ese texto. De Jehová es la qué, la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en ella. Y todo lo que hay en ella, mis hermanos. ¿Y qué es todo lo que hay en la tierra? Animales, agua, mares, océanos, todo lo que usted pueda ver está bajo el dominio ¿de quién? De Dios. Entonces ahí está la diferencia en esa distinción. Dios, ¿qué tiene, mis hermanos? Cuando Dios crea al hombre, Dios le está diciendo al hombre: yo tengo soberanía sobre ti, tengo poder sobre ti, yo puedo hacer contigo como yo quiera. Por eso el Salmo 115 dice que el Dios hace lo que Él quiere. Y como dice también a través de los profetas, nadie puede detener el poder de Dios. Entonces, ¿qué recibe? En medio de ese poder soberano, Dios, ¿qué le da al hombre? ¿Qué le da? Dominio. O sea que el dominio que nosotros tenemos es supeditado. ¿Supeditado a la qué? A la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios. Mi hermano, lo que usted tiene, lo que usted posee y principalmente lo que usted es, ¿se debe a quién? A Dios, no a usted. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos soberanía, y de esa soberanía que se deriva el dominio. Y eso nos lleva a unos principios que los vamos a ir desarrollando a lo largo del libro de Génesis. Pues yo no puedo abarcar todo, pero hay algo claro: Dios es el propietario absoluto de todas las cosas.
Como decía Abraham Kuyper, no hay ni un centímetro cuadrado sobre la faz del universo que no diga el Señor mío es. ¿Quién es el que dice mío? El Señor, que hace, nos da dominio, nos permite que nosotros podamos ejercer señorío sobre su ¿qué? Sobre su buena creación. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios es el propietario absoluto, el hombre es mayordomo. Dios gobierna. ¿Desde dónde gobierna? ¿Desde dónde gobierna Dios? Padre nuestro que estás, ¿dónde? ¿Dónde gobierna el Señor? ¿Dónde está el trono del Señor? Arriba. La tierra es el estrado de sus ¿qué? De sus pies. Dios gobierna desde arriba. ¿Y dónde gobierna el hombre? ¿Dónde desarrolla el señorío y el dominio que Dios le ha dado desde la soberanía? Entonces el hombre gobierna ¿dónde? Hacia abajo. Miren la Torre de Babel. Es un ejemplo de lo que trae el pecado. ¿Desde dónde quería gobernar el hombre? Con la Torre de Babel. Porque quería hacer ¿qué? Exacto. Entendamos eso. Y vamos mirando. Y vamos entonces leyendo la Escritura a la luz de este fundamento que Dios nos está dando. Entonces va a haber una frase que no sé cuántas veces la repita. Si la repito 2, 3 veces, igual. Yo quiero que usted la recuerde. Y si usted está tomando nota, escríbala. El hombre domina hacia abajo, porque primero está sometido hacia arriba. Porque el hombre puede señorear hacia abajo. Porque el hombre tiene dominio hacia abajo. Porque está ¿qué? Sometido hacia arriba. ¿A quién está sometido? Al rey que domina sobre todo y es dueño de todo lo que está abajo. Salmo 24. Repito, el hombre domina ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Por qué? Razón, causa. Porque primero está sometido hacia arriba. ¿A quién está sometido? Al rey. ¿Quién está arriba? El rey. Y ese rey domina sobre todo y es dueño de lo de arriba, de lo abajo. ¿Ok? Entonces, sabemos y no perdemos de vista a quién fue escrito esto, ¿verdad? ¿A quién fue escrito estas palabras que leímos aquí o que hemos estado leyendo en Génesis? A Israel. ¿Israel de dónde estaba saliendo? ¿De dónde salía Israel? De Egipto. ¿Había salido de dónde? Ellos estaban en Israel durante 430 años. ¿Fueron qué? Esclavos. Y ahora fueron llamados a ser ¿qué? Libres. Ya salían a celebrar culto al Señor. Ya salían a servir al Señor. Entonces, esa verdad era importante. Todo lo que yo he citado era importante ¿para quién? Para Israel saliendo de Egipto. Ellos estaban caminando por el desierto porque eran conducidos ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Pero había un problema, que ellos durante aproximadamente 400 años, ellos habían estado en Egipto. ¿Y Egipto qué representaba? Egipto representaba el mundo. Egipto era una cultura dominada por una cosmovisión ¿qué? Satánica. Una cosmovisión donde el hombre quiere ser ¿qué? ¿Qué es lo que el hombre quiere ser? Dios. Ojo, que ese es el pecado. El pecado nuestro es que queremos ser Dios. Queremos determinar lo bueno y lo ¿qué? Lo malo. Queremos estar ¿dónde? Arriba, con señorío. No queremos dominar desde abajo, ejercer dominio desde abajo, sino ¿desde dónde? Desde arriba. Por eso es que nosotros miramos que estos grandes imperios, por lo menos Faraón, ¿qué se creía Faraón? Un Dios. Un Dios. Nabucodonosor, ¿qué se creía? Un Dios. Nuestros presidentes, ¿qué se creen? Dioses que nos están haciendo favores. Ellos no están entendiendo que el dominio absoluto lo tiene ¿quién? Dios. Y la iglesia tiene que entender esta verdad. O sea, Israel salía de una cultura dominada bajo una cosmovisión satánica. Cada egipcio, incluyendo al faraón y sus sacerdotes, luchaban como necios. Dice el necio en su corazón ¿qué? Eso era lo que hacía Faraón. Eso era lo que hacían sus sacerdotes. Eso era lo que hacía el pueblo egipcio. Borrar el nombre ¿de quién? De Dios. Cualquier cosa que le hiciese recordar a Dios, ellos lo borraban. Porque esa es la labor del necio. Hacia allá condujo el pecado al hombre.
Ellos querían lógicamente invertir el orden creacional. El orden creacional, ¿qué me dice? Que Dios es ¿qué? Soberano, que Dios es dueño. Faraón dice, no, no existe tal Dios. Yo soy Dios. Por ende, ustedes tienen que servirme ¿a quién? A mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando. En Egipto el orden creacional estaba invertido. Y durante 400 años este pueblo que fue libertado vivió bajo esa ¿qué? Por ende su mente tenía que ser ¿qué? Pablo lo dice en Romanos 12:2, que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro ¿qué? Culto racional, renovando nuestra ¿qué? Nosotros también salimos de una cosmovisión impía. Aunque somos y siempre la imagen de Dios va a estar en el hombre, el pecado distorsiona esa imagen. Y por ende, cuando estábamos en el mundo, esa cosmovisión también se impregnó en nosotros. Esa manera de pensar. Y por ende nuestra mente tiene que ser ¿qué? Renovada. Entonces, el orden creacional estaba invertido de tal manera que habían convertido la creación, ojo, la creación, en un objeto ¿de qué? De adoración. En Egipto se adoraba al sol, se adoraba al Nilo, se adoraban los animales. Miren las plagas, se adoraban a los animales. Habían vivido inclusive bajo un faraón que pretendía ser ¿la qué? Pretendía ser un dios, pretendía ser la autoridad suprema. Como decía Sproul, cuando Dios liberta a su pueblo, es precisamente una guerra de cosmovisión entre el Dios creador con Satán, ¿ok? Con Satanás, que había precisamente impulsado en el corazón, a través del pecado del hombre, esa idea de que el hombre podía ser igual ¿a quién? A Dios. Entonces, ahora en Génesis 1, cuando precisamente inspirado Moisés por el Espíritu Santo, lleva esta palabra a Israel, ahora es Dios quien está formando su pueblo. Ahora es Dios quien le está enseñando que el sol no es Dios, el Nilo no es Dios, los elementos creados no pueden elevarse como divino, incluyendo el hombre no es divino, el hombre es creado. Nosotros no somos divinos, ni vamos en el cielo nuevo y en la tierra nueva a ser divinos. Nosotros lo que vamos a hacer lógicamente es que vamos a alcanzar plenitud en esa consumación final para nosotros, donde ya el pecado lógicamente no reina, porque Cristo es quien reina y ya el pecado no va a hacer estragos. Pero vamos a seguir siendo ¿qué? Criaturas. Vamos a seguir bajo el ¿qué? Bajo el dominio divino. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñar. Faraón no es Dios, el hombre tampoco es Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Eso es lo que define Génesis 1. Jehová es nuestro Dios. Él creó los cielos. Eso era lo que Dios quería recordar a su pueblo a través de Moisés. Él creó las aguas, Él creó la tierra, Él creó los animales, Él creó al hombre. Y no solamente lo creó, sino que todo se mantiene y continúa bajo su ¿qué? Bajo su gobierno. Entonces, ese pueblo que vivió esclavizado en Egipto necesitaba saber que había un rey infinitamente, miren esa expresión, infinitamente superior a Faraón. No era una pequeña diferencia entre el Dios que Moisés mostró al pueblo con un Faraón todopoderoso. Era un rey infinitamente superior ¿a quién? A Faraón. Y ese rey no solamente gobernaba sobre Israel, sino que ese rey gobierna sobre la creación entera. Mis hermanos, ese es el Dios que nosotros vinimos hoy ¿a qué? A adorar. Cuando decíamos adoradle, adoradle, ese es el Dios que nosotros estamos adorando. Ese es el Dios vivo y verdadero. Por eso Dios en su primer mandamiento dice, no tendrás ¿qué? ¿Qué no tendremos? Dios, no levantes ningún elemento de la creación, no lo levantes, no lo lleves arriba, no lo hagas divino, porque estás pecando. Y esto también redefine también cuáles son nuestras ¿qué? Nuestras prioridades.
El rey está gobernando la creación entera. Entonces ahora Dios está formando a este pueblo. A través de su palabra lo está formando. A través de estos eventos que ocurrieron en el Génesis, les está recordando a su pueblo cómo deben pensar. Miren, mis hermanos, nosotros venimos aquí con la finalidad que a través de la palabra de Dios nuestra mente sea ¿qué? Renovada. Si usted hoy no renueva su mente, es porque está rechazando la voz de Dios, porque está rechazando la palabra del Señor. Entonces Dios quiere formar un pueblo que comprenda cómo debemos pensar, cómo debemos vivir como pueblo de Dios del pacto. Ahorita hablamos del tema del pacto. Por eso Israel debía entrar en una tierra prometida, debía entrar en una tierra. ¿Quién se las había dado? ¿Quién había, lógicamente, determinado que esa tierra fluía leche y miel? Dios. Ellos entraban a una tierra ya ordenada. Ellos entraban a una tierra que a diferencia del desierto, iba a tener todas y cada una de las cosas necesarias para que ellos pudiesen desarrollarse como pueblo de Dios. Ellos entraban a la tierra prometida no como un pueblo autónomo. Esa palabrita nos gusta mucho, ¿verdad? En las empresas nos hablan de autonomía. En los colegios nos hablan de autonomía. En las escuelas nos dicen vamos a generar estudiantes ¿qué? Autónomos. Y sabemos lo que significa autónomos, ¿verdad? Autónomos básicamente es yo determino, yo soy ley. Yo soy ley. Autos y nomos. Nomos es ley, autos soy yo. Yo ley. Yo soy ley. Yo determino la ley. Y esa es la palabra que más gusta al ser humano. Porque el ser humano quiere librarse de ese Dios que está arriba. No quiere tener a alguien arriba. Él quiere estar arriba. Y por eso, una de las cosas que Dios le recuerda al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida es que ellos no son un pueblo autónomo. Nosotros como iglesia no tenemos autonomía. Por eso es que Dios colocó ¿qué? Pastores para apacentar la iglesia. Para que los miembros de una u otra manera fuesen ¿qué? Fuesen guiados por Cristo a través de su palabra por un pastor, por un anciano, por un obispo, como lo querramos llamar a la luz de la Escritura. Por eso es que los hijos cuando nacen ya en un hogar, si es cristiano, que ya debería estar ¿qué? Ordenado, ¿no? Que ya debería estar lleno, que ya debería estar completo. Y ese niño que nace, no nace para que él aprenda a ser autónomo, sino para que él aprenda a ser dependiente. Toda la creación está normada. O sea, toda la creación de una u otra manera, implícitamente, ahí está contenida ¿la qué? La ley de Dios. Dios establece su ley desde el mismo momento en que Él crea. Desde el mismo momento en que Él crea nos dice que Él es nuestro ¿qué? Nuestro rey. Que Él es nuestro legislador. Y que nosotros estamos sometidos bajo su autoridad, aunque nos haya dado ¿qué? Señorío. Aunque nos haya dado ¿qué? Dominio sobre peces, aves y demás bestias del campo. Entonces Dios está formando su pueblo. Y a través de Génesis capítulo 1 estamos siendo formados. Tenemos verdades eternas donde nos dice hay una distinción entre creador y criatura. Yo no soy divino, yo soy creado. Yo soy mayordomo. Y entonces el Señor me lleva a través de la Escritura y a través de Génesis 1 que yo comprenda cómo debo pensar, cómo debo vivir a la luz de ese rey que lógicamente cuando crea, lógicamente aunque Él es trascendente, aunque Él está arriba, Él decidió relacionarse con su pueblo. En Génesis 1 tenemos trascendencia. Dios es completamente, infinitamente diferente a ¿quiénes? A nosotros, pero también tenemos ¿qué? Inmanencia, es decir, que tenemos un Dios que es cercano, que se relaciona. ¿Y cómo se relaciona el rey? A través del pacto. O sea que el pacto, ¿dónde Dios establece el pacto? Desde Génesis 1. Desde el mismo momento que nos dice, yo soy su ¿qué? ¿Soy su qué? Soy su rey. Yo soy trascendente, no soy igual a ustedes. Por eso es que Dios sencillamente llama a Job y le empieza a preguntar a Job. Dios no le responde sobre el sufrimiento. Solamente Dios le dice, yo soy Dios. Yo soy el creador. ¿Y eso debe qué? ¿Debe qué?
bastarnos. Eso es que suficiente para que nosotros empecemos a pensar y a vivir como pueblo del pacto. Por eso Israel, por eso nosotros no somos un pueblo autónomo, no somos una iglesia autónoma. ¿Somos el qué? Somos el pueblo redimido que vive bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. Pregunto, ¿dónde descansa la autoridad de la iglesia? ¿Dónde descansa la autoridad de la iglesia? ¿Dónde? En la palabra de Dios. En lo que Dios ¿qué? Dice. Cristo reina a través de su palabra, a través también de su fiat. Entonces nosotros como pueblo redimido debemos vivir bajo el gobierno de Dios. Y nosotros debemos entonces escuchar Génesis 1, específicamente del 26 en adelante, que es el tema de hoy, de esa misma manera, como Israel. Idea central. El Dios soberano, ese Dios que reina, ¿a quién crea? Crea al hombre. ¿Y cómo crea al hombre? A imagen y semejanza. Y cuando Dios crea al hombre, ¿qué nos dice el texto? Dice varón y hembra. No hay una distinción ontológica. Ontológicamente el texto no está diciendo que el hombre es mayor que la mujer. Ni tampoco está diciendo que la mujer es mayor que el hombre. Tanto hombre como mujer, varón y hembra, como lo dice la versión Reina Valera, ambos expresan ¿la qué? La imagen de Dios. Ambos. Entonces, el Dios soberano crea al hombre y a la mujer. ¿Los crea cómo? A imagen de Él. Luego que los crea, ¿qué hace Dios? Según el texto de Génesis 26 al 31. Los bendice. ¿Y bendijo Dios a quién? ¿A quién bendijo? Al hombre. Y luego que los bendice, le dice, señoreen, tengan dominios. Entonces, tres grandes principios que nosotros podemos ver a lo largo del texto es que primero Dios dice, hagamos al hombre, crea al hombre a imagen y semejanza de él, luego lo bendice y luego los encomienda, les da una vocación, les da una tarea, fija un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ejercer dominio sobre las criaturas dentro de una creación que ya ha sido ¿qué? Ordenada, llenada y declarada como buena. Quiero hacer un paréntesis allí. En ningún momento el texto dice que nos enseñoreemos que el hombre puede enseñorearse del hombre. Que el hombre puede llevar al hombre a esclavitud. El señorío es sobre peces, sobre aves y sobre animales en la tierra. El llamado central de la escritura en el resumen de la ley es amar a quién. ¿Amar a quién? Amar al prójimo como a nosotros mismos. No hay un llamado a decir amen a los animales. Yo sé que aquí hay muchos que aman a los animales y yo no estoy diciendo que no. El llamado en la ley de Dios es amar al hombre, amarlo. No enseñorearse del hombre, no ejercer dominio sobre el hombre, es amar al hombre. Y hace parte del resumen de la ¿qué? De la ley. Si yo quiero resumir la ley, ¿en cuántos mandamientos la resumo? 2. Y el segundo mandamiento precisamente evoca eso, amar al prójimo. Y en el llamamiento y en la encomienda y en la vocación que Dios da al hombre, no dice ejercer dominio sobre otros. No dice enseñoréate del otro. Y eso es un principio también. Entonces, según lo que hemos hablado, que el hombre es creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿dónde se encuentra la identidad del hombre? ¿Dónde está la autoridad y el propósito del hombre? En ese hecho creacional. La forma como Dios creó al hombre, cuando Dios crea al hombre, fija identidad en cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos creados por Él. Somos criaturas. Estamos llamados a someternos a Él. Vivimos porque Él nos dio ¿qué? Vida. La vida nuestra está, y Dios sopló ¿qué? Aliento de vida. Y Dios nos formó con las ¿qué? Con el polvo de la tierra. Somos una creación especial, a diferencia de los animales, sean
del agua, de la tierra o del aire, de los demás elementos creacional. Dios se tomó el trabajo de hacernos del polvo, de formarnos del polvo. Dios sopló aliento de vida. Dios describe de manera específica cómo nos hizo, porque Dios también, lógicamente, quiere que nosotros aprendamos que nuestra identidad está fundamentada en Él. Nosotros, antes de ser colombianos, antes de ser X o Y o tener X o Y carrera profesional, ¿qué somos? Somos creación de Dios. Somos creados a imagen de Él. ¿Le pertenecemos a quién? A Él. Nuestros hijos no son nuestros, ¿le pertenecen a quién? A Dios, y eso hay que decírselo a ellos. Ustedes son de Dios, le pertenecen a Él, están bajo el cuidado de nosotros. Nosotros podemos de una u otra manera ejercer autoridad sobre ustedes, porque también es una autoridad delegada. Y todo eso está ¿dónde? Impregnado en lo que nos enseña Génesis capítulo ¿qué? 1. Entonces el hombre, ¿dónde encuentra su identidad? ¿Dónde encuentra su autoridad? ¿Y dónde encuentra el propósito? Esas tres cosas. ¿Dónde encontramos identidad, autoridad y propósito? ¿Saben dónde? En esa relación pactual. En el pacto que Dios establece, en la forma como Dios nos hizo. En la forma y en el trato. Porque Génesis capítulo 1 nos está hablando precisamente y está fundamentando el pacto. El hombre es creado a imagen del rey. El hombre es llamado a someterse a la palabra del rey. El hombre está llamado a administrar la creación de Dios conforme al orden que Dios estableció. Miren, nosotros no podemos administrar de cualquier manera. Cuando ya el hombre fue creado, ya lo dije anteriormente, ya el orden había sido establecido, ya la tierra había sido llena, ya básicamente el propósito estaba inmerso en la creación misma. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Administrar, ser mayordomo teniendo en cuenta lo que el rey le entregaba en sus manos. Entonces, Génesis 1, ¿qué revela? ¿O qué evidencia? Evidencia la relación pactual entre creador y ¿qué? Y criatura. Dios es rey, ¿qué somos nosotros? Criaturas. Somos sus vasallos. Somos sus vasallos. Vivimos ¿para quién? ¿Para quién vivimos? Y si vivimos, ¿para quién vivimos? Si morimos, ¿para quién morimos? Nuestra vida tiene que estar anclada ¿en quién? Totalmente. No es opcional. Aquí Dios no está dando opción. Estamos ante el rey. Y el rey define, el rey legisla. El rey nos dice a través de su palabra cuál es el propósito y con qué propósito nos hizo. Entonces, Génesis 1, ¿qué evidencia? Evidencia esa relación pactual entre creador y criatura. Dios establece quién es Él. ¿Quién es Dios? En términos de Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo que Dios nos revela en Génesis capítulo 1? Él es un Dios eterno. Nos revela que Él es el Dios todopoderoso. Nos dice que Él es el Dios, lógicamente, es un Dios que establece orden, que da sentido, que tiene el poder para no solamente hacer ámbitos, sino también tiene el poder ¿para qué? Para llenarlos y sostenerlos. Tenemos un Dios trascendente, totalmente diferente a nosotros, pero inmanente, porque se relaciona con nosotros a través del ¿qué? ¿Cómo Dios se relaciona? A través del pacto. A través del pacto. Por eso es que el pacto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos los tratados en el Antiguo Oriente, en la época en que Moisés también está escribiendo esto al pueblo de Israel, habían tratados vasallales, donde los reyes establecían ¿qué? Pactos, donde el soberano era el que determinaba cómo se hacían las cosas. Y simplemente el súbdito y el vasallo, ¿cuál es el deber de él? Someterse a la soberanía del rey. Entonces, ¿qué tenemos en Génesis? Tenemos un tratado vasallal que se va desarrollando a lo largo de toda la Escritura, donde Dios como rey establece quién es Él, pero también nos dice quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros a la luz de Génesis 26:31? Somos imagen y semejanza ¿de qué? Primero, somos creados por Dios. Segundo, somos imagen y semejanza de Él. Y tercero, Dios define el propósito por el cual nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Él. ¿Cuál es nuestra vocación?
¿Ejercer qué? Dominio. ¿Dominio hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. No desde arriba, sino desde abajo. Desde abajo. Entonces, Génesis 1 define lo que el hombre debe hacer. Génesis 1 define las condiciones de obediencia. Fructificaos, multiplicaos, ¿llenar la qué? La tierra. Dios está definiéndonos todo. Dios nos está diciendo como administradores cómo nosotros debemos, nos está dando los principios, nos está dando los parámetros, nos está dando las condiciones de obediencia. E inclusive nos está diciendo hacia dónde se dirige la historia. Desde Génesis 1 Dios nos está diciendo hacia dónde se dirige la historia. Si Dios nos está diciendo fructificado y multiplicado, llenar la tierra, creo que el hermano John lo dijo cuando dijo sobre el significado de Génesis. Génesis no solamente significa origen, sino que Génesis también denota generación. Y el propósito de Dios era llenar la ¿qué? ¿Llenar la qué? La tierra, para que toda la tierra fuese llena, como dice Habacuc, ¿de la qué? ¿De la qué debe ser llena toda la tierra? ¿De la qué? De la gloria de Dios. Porque el fin principal del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí está. O sea que aquí se nos está dando inclusive ese principio escatológico. Nos están hablando de una escatología del dominio. Estamos llamados para llenar la tierra. Estamos llamados para poblar la tierra. Estamos llamados para que la gloria de Dios sea el todo en la tierra. Para eso, mi hermana. O sea, no estamos llamados para vivir, ¿para quiénes? Para nuestros deleites. Por eso es que Juan dice, no améis el mundo, si nos llama ¿a qué? ¿A qué nos llama el mundo? ¿A vivir bajo qué? No, el mundo nos invita a gobernar ¿desde dónde? Desde arriba, para vivir solamente en términos mío. Yo no estoy diciendo que Dios no nos haya dado. Dios sí nos ha dado. Dios nos dio la tierra, pero la tierra sigue siendo de Él. Dios nos dio dominio sobre la tierra, pero Él sigue siendo el dueño absoluto de todas las cosas. Él está gobernando desde el primer momento en que Dios crea los cielos y la tierra. Aun cuando la tierra está desordenada y vacía, el rey sobre la faz de la tierra, ¿quién es? Él, Dios. Un buen Dios, porque creó al hombre para que cuando ya el hombre abriera sus ojos, contemplase ¿qué? Contemplase a un Dios bondadoso, a un Creador todopoderoso, que todo lo que hizo, lo hizo bueno, pero no solamente bueno, sino que lo hizo para colocarlo ¿a quién? A nosotros. Y nos hizo entrar enseguida en el descanso, para que nosotros entendiésemos que no es por nuestras obras, sino por la obra de Él. Ahí tenemos un escenario claro. Entonces, aquí vemos los fundamentos del pacto. Desde Génesis 1 que empezamos a ver los fundamentos ¿del qué? Del pacto. Vemos esa relación vasallal entre ¿quién? Entre el rey y los súbditos. Entre creador y ¿quién? Y criatura. Entre el dueño y aquel que administra o es mayordomo. Entonces la pregunta, a la luz de los versículos 26 en adelante, no es ¿qué significa ser imagen de Dios? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué identidad, qué responsabilidad y qué destino recibe el hombre cuando Dios como creador soberano lo establece como su imagen y lo establece como mayordomo sobre toda la creación? Es una pregunta que debemos estar meditando de manera constante. ¿Qué identidad, qué responsabilidad y qué destino recibe el hombre de Dios como creador soberano? ¿Ok? Nos vamos al primer punto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Primero, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo cualquiera? Lo dijo el Creador. Lo dijo el que ya en 6 días, porque aunque ese día no había terminado, antes de crear el hombre, ya habían transcurrido 6 días, pero el 6.º día no había ¿qué? Terminado, no había concluido. Todavía no había dicho, y fue la ¿qué?
la tarde y la mañana del sexto día. Todavía no habían sido proferidas esas palabras. Todavía no había esa palabra final. Y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, y bueno en gran manera, que está en el versículo 31. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, el fiat de Dios, ese mandato soberano que dijo Dios: hagamos, plural majestético aquí, al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen. O sea, vamos a hacer al hombre, pero el hombre se va a diferenciar del resto de la ¿qué? De las criaturas. El hombre se va a convertir en el decreto eterno de Dios, en el designio de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de él. Por eso es que el Salmo 8 dice: ¿quién es el hombre para que tú lo qué? Lo visites? ¿Quién somos nosotros? Nos hiciste un poco menor que los qué. ¿Que los qué? Que los ángeles. Cuando fuimos creados, los ángeles tienen superioridad. Pero aunque fuimos creados menor, fuimos vestidos de gloria. Fuimos creados santos. Fuimos creados justos. Fuimos creados ¿qué? Con conocimiento, precisamente para nosotros poder discernir lo verdadero. Lo verdadero. Fuimos creados buenos. Fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados con capacidad para razonar, para argumentar. Por eso es que nosotros entendemos por fe. El entendimiento y la fe y la razón, ese no es el conflicto. El conflicto es entre Dios y el diablo. Entonces, cuando se expresa esta palabra, entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Israel, que está en medio del desierto, escucha esta palabra. E Israel vuelve precisamente a escuchar ¿el qué? El fiat. Vuelve a escuchar el mandato soberano y eficaz ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, del Creador, mediante el cual llama a existencia aquello que había determinado crear. Cuando Dios dice hagamos, nosotros vemos precisamente en los versículos siguientes que Dios hace al hombre. Que el hombre es ¿qué? Creado. Que el hombre precisamente es hecho varón y hembra. Entonces, cuando Dios habla, ¿qué hace la creación? Responde. Ese es el Dios Todopoderoso. Entonces, ese mismo Dios que dijo todas las veces que se repite y dijo Dios, ese mismo Dios volvió a decir: hagamos al hombre, e inmediatamente el hombre ¿qué? Fue hecho. Capítulo 2 nos describe y nos amplía eso. Entonces, la palabra de Dios, el hecho de que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, eso debería cambiar completamente la manera de nosotros entender el mundo. Nosotros no podemos entender el mundo a la luz de la inversión que el pecado trajo. Nosotros ya somos nuevas. ¿Qué dice Corintios 5:17? ¿Somos nueva qué? ¿Gracias a qué? Somos nueva creación, es decir, que la imagen de Dios en nosotros ha sido ¿qué? Restaurada. Ya nuestra razón ya no está esclava. Ya no somos esclavos al pecado. Y por eso nuestra mente debe que ser ¿qué? Por eso debemos meditar en la palabra de ¿qué? Por eso nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque ahora vivimos bajo el fiat de Dios. Vivimos bajo la palabra de ¿quién? De Dios. Eso debería cambiar nuestra manera de pensar. Mientras que los egipcios y otras culturas elevan un elemento de la creación, nosotros deberíamos decir: todo ha sido creado por el Señor. Yo he sido creado por el Señor. El Señor me hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros podemos mirar la creación como realmente lo que es. La creación, cuando Dios crea, la creación termina precisamente, conceptualmente hablando, son criaturas. Están bajo el ¿qué? Bajo el dominio del rey. Hacen lo que el rey ¿qué? Dice. Sé que estamos atravesando una situación compleja,
Pero el Salmo 46 nos dice que aunque los montes ¿qué? Aunque los montes ¿qué? Aunque la tierra ¿qué? Tiemble. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado del Salmo 46? Dios es nuestro ¿qué? Amparo. ¿Y por qué es tu amparo? ¿Por qué es tu fortaleza? ¿Por qué es tu pronto auxilio en medio de la tribulación? Porque Él es el creador del cielo y la tierra. Por eso debemos estar confiados. Nosotros por eso podemos caminar ¿qué? Seguros, como dice el Salmo 112, que las malas noticias no nos deberían ¿qué? Afectar. Ojo, no estoy diciendo que no nos entristezcan, pero no deberíamos movernos de nuestra fe. En ese sentido, no nos afectan. Entonces, ¿qué podemos decir? La verdadera trascendencia, ¿a quién pertenece? A Dios. Pablo decía, mirad, poned nuestras miradas en las cosas ¿de dónde? De arriba. Miren arriba. Miren arriba. Pongamos nuestra fe ¿en quién? En el autor y consumador. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? ¿Quién es? ¿Y dónde está Cristo? ¿Está la qué? No lo confesamos en el credo de los apóstoles. No lo repetimos, no lo memorizamos. Pero más que repetir y memorizar es una confesión de fe. Cuando tú declaras el credo, tú estás diciendo yo creo, yo me identifico, yo vivo bajo esas verdades eternas. Mi realidad está marcada por la ¿qué? Por la creación y la palabra de Dios, no por lo que mis ojos ¿qué? Ven. Se los vivo repitiendo, estamos llamados a vivir ¿por qué? Por fe y no por vista. Todavía yo creo que nosotros no alcanzamos a entender lo que significa vivir por fe. Y yo creo que un buen comienzo para aprender a vivir por fe es meditar en Génesis 1, donde Dios realmente nos muestra quién es Él, quiénes somos nosotros y a qué hemos sido llamados. Ya que hemos sido llamados. Entonces, ¿dónde comienza la identidad de Israel? Comienza en este texto. ¿Dónde comienza la identidad del hombre? En este texto, Génesis 1:26. Israel no debía definirse por Egipto. No debía definirse por lo que veía en Egipto. No debería definirse por el faraón. Israel no era pueblo de Egipto. Por eso es que Dios dice y habla de ser el Dios nuestro y nosotros ¿qué? Pueblo de Él. Génesis 17:7. Dios nos lo está diciendo desde Génesis. Dios nos lo está recordando. Yo soy, Él es ¿quién? Él es vuestro ¿qué? Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? De Él, su pueblo. Le pertenecemos. Le pertenecemos. Entonces, la identidad de Israel comienza allí en Génesis 1:26. Recordando que fuimos creados por Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Él, somos criatura, le pertenecemos a Él por derecho pactual. De hecho, todos los hombres, aún los no cristianos, están sometidos ¿bajo qué? ¿Bajo la soberanía de quién? De Dios. ¿Por qué Dios está irado con el impío todos los días, como dice el Salmo 7? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los impíos, los necios, siguen en una relación de pacto con Dios. Dios sigue siendo el Dios de ellos, pero ellos no reconocen a Dios como el Dios de ellos. Nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos reconociendo que somos pueblo ¿de quién? De Dios. Cuando meditamos en la ley de Dios y vivimos en obediencia bajo la ley, ¿qué estamos diciendo? Que soy y pertenezco ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces ahí comienza precisamente la identificación. Antes de saber quiénes somos, yo lo decía ahorita, como familia, como pueblo, como nación, como trabajador, nosotros debemos saber este principio. Somos criaturas del Creador. Eso es lo que nos está diciendo Génesis 1:26. Ahora, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, aquí se está escribiendo una verdad revolucionaria. Egipto estaba llena ¿de qué? ¿De qué estaba llena Egipto? ¿Qué era lo que había alrededor de Egipto?
imágenes, ¿sí o no? Imágenes del dios Sol, ¿sí o no? Imágenes de animales, imágenes del ¿qué? Del mismo ¿qué? Faraón, de los faraones. Y Israel precisamente estaba rodeada también de esas imágenes. Había estatuas, había templos que se elevaban, lógicamente, como una negación al Creador. Habían representaciones religiosas, habían sacerdotes, había culto. Pero ¿qué nos dice Dios o qué le dijo Dios a Israel y qué Dios nos dice a nosotros desde el comienzo? Dios solamente estableció una sola imagen viva aquí en la tierra. ¿Y quién es esa imagen viva? ¿Quién es esa imagen? La imagen es varón y hembra. Esa es la imagen viva que Dios levantó para ser su representante, para que el hombre fuese su administrador, para que el hombre fuese mayordomo. Es una imagen viva. Por eso el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿a qué nos lleva? No te harás ¿qué? No te harás ¿qué? Imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la ¿qué? De la tierra, para que no quede ningún rinconcito de la buena creación de Dios, la cual tú la divinices, la eleves de tal manera que la hagas un Dios. Porque la única imagen viva que Dios colocó fue al hombre, al varón y hembra. Y eso debería también transformar nuestra identidad. Cuando usted se vea en el espejo o cuando usted reflexione sobre su vida, comience primero con su identidad. Comience definiendo lo que Dios ha definido sobre quién es usted y sobre quién soy yo. Varón y hembra fueron ¿qué? ¿Creados a qué? A imagen de Dios. No somos cualquieras. Somos la corona de la creación. Y debemos, y tenemos dignidad. Y esa dignidad de nosotros no es una dignidad que nosotros mismos hemos generado, sino que Dios ¿qué? Colocó en el mismo momento en que nos ¿qué? En que nos creó. Entonces, Dios le estaba diciendo a Israel que Faraón no era la imagen soberana que definía el mundo. Egipto, básicamente, y el Faraón era Dios sobre el mundo. Y Dios le está diciendo a Israel, no. Faraón es una criatura. Faraón es un impío. ¿Y la ira de Dios está sobre quién? ¿Y el juicio de Dios no cayó sobre Egipto? Pregunto. ¿Y el poder de Dios no se manifestó? Entonces, Faraón no es la imagen soberana que define el mundo. El humanismo no es la imagen soberana que define el mundo. Los hombres no son la imagen soberana que define el mundo. Quien define el mundo y quien define cómo son las cosas es Dios, porque es el creador, mis hermanos. Porque todo pertenece a Él. Entonces aquí tenemos una jerarquía clara. ¿Cómo es la jerarquía? ¿Quién está por encima infinitamente hablando? Dios. ¿Por qué? Porque es el ¿qué? El creador. ¿Quién está debajo? Pero que tiene señorío, que fue creado a imagen y semejanza de Él, que es la imagen viva de Él, que fue llamado precisamente a señorear sobre peces, sobre aves y sobre animales que se arrastran. ¿Quién está allí? El hombre, el que fue creado poco menor que los ¿qué? Que los ángeles, pero que fue vestido ¿con qué? Con gloria. El hombre. Y después por debajo del hombre que está la creación. La creación. Esa es la jerarquía que Dios establece. El hombre en esa relación pactual es el representante y Dios le da autoridad al hombre. Nosotros poseemos autoridad. Por eso la iglesia, por así decirlo metafóricamente, terminamos siendo las manos, los pies y el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Por eso la iglesia tiene una misión. Eso mismo que dice fructificado, multiplicado y llenar la tierra, ese mandato creacional es nuevamente dicho por Jesús de la siguiente manera: id y haced ¿qué?
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, identificándose con el reino, identificándose con el Creador y el Salvador. Entonces Israel debería aprender que toda autoridad legítima, ¿de quién viene? Dios, de Dios. Faraón había ejercido autoridad sobre Israel, pero Faraón no es soberano, ¿qué? Absoluto. Por eso en Hechos de los Apóstoles, que dijeron los apóstoles, que primaba el hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad de ¿quién? De los hombres. Nosotros estamos llamados y debemos tener esa determinación, que nosotros estamos sometidos ¿a quién? A Dios. Y estamos sometidos a Dios bajo su ¿qué? Bajo su ley. Y si tú no conoces el Antiguo Testamento y no conoces el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿cómo tú dices que ser discípulo de Cristo si no te has negado a ti mismo? Si no te perteneces totalmente al Señor, ¿cómo tú dices que eres discípulo de Cristo? Cuando Jesús llamaba precisamente a que la gente lo siguiese a Él, a través de su enseñanza, Él que decía, niégate ¿qué? Deja la autonomía a un lado, deja esa mentira y ven a servir ¿a quién? Al Rey. Y ahí nos lleva un concepto claro en estos primeros versículos, y es sobre el término de libertad. Juan 8:32 nos dice que conoceremos la ¿qué? ¿Y qué pasa cuando conocemos la verdad? ¿Qué pasa cuando llegamos a la verdad? ¿Qué pasa cuando ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la mentira, no somos esclavos de Satanás, y es la verdad la que gobierna nuestra vida? ¿Somos qué? Libres. Somos libres. Por eso, la libertad de Israel, cuando escuchaban esto, no significa que ahora nadie gobierna sobre nosotros. Eso es libertinaje. Y eso es lo que el hombre quiere. El hombre, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere el adolescente? ¿Sí o no? Hay una etapa en nuestras vidas que luchamos y queremos ir en contra de las ¿qué? De las leyes, de los padres y de todas estas cosas. ¿Oíste, Alexia? Para que escuches. Pero la verdadera libertad no es que yo haga lo que yo quiero. La verdadera libertad, escuche eso, significa, o sea, cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados libres. La imagen y semejanza de Dios en nosotros significa también libertad y plenitud. Y ser libre significa que ahora yo pertenezco al verdadero Rey. Cuando Adán y Eva entraron en el reposo, cuando ellos entraron en el reposo, ellos experimentaron la verdadera libertad. Porque ellos, creados, santos, justos, con conocimiento verdadero y buenos, ellos entendieron, con esa razón que estaba alineada a la verdad de Dios, ellos entendieron que pertenecían al verdadero Rey. ¿Qué es ser libre? Ser consciente que pertenezco ¿a quién? Al verdadero Rey. Génesis 1:28, ¿qué dice? ¿Qué dice Génesis 1:28? Después de que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? ¿Qué dice Génesis 1:28? Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Luego dice, y los bendijo Dios, importante eso. Y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, ¿y qué? Y sojuzgadla. O sea que no solamente Dios nos da una identidad, no solamente Dios nos dice que pertenecemos a Él, sino que también Dios nos da una misión, nos da una vocación, nos da una tarea a desarrollar. Dios no creó holgazanes. Por eso Él dice, redimiendo bien el tiempo. ¿Ok? Entonces Dios nos da una misión. Y aquí nosotros, tanto como Israel como nosotros, debemos comprender algo muy importante. Cuando ellos estaban esclavos en Egipto, ¿a quién servían? ¿A quién servían? A Faraón. ¿Ok? Todo su trabajo y todo lo que construían era para levantar el imperio ¿de quién? Del Faraón. En Éxodo 1 nos habla de Israel construyendo ciudades. Nos habla de que estaban construyendo estatuas. Estaban al servicio y estaban bajo esclavitud. Pero, ahí está el pero. Génesis 1 presenta otro modelo. El trabajo humano no existe para engrandecer la tiranía. Ojo con eso.
Nuestro trabajo no debe estar enfocado para engrandecer la ¿qué? La tiranía. Nuestro trabajo debe realizarse bajo el gobierno soberano de Dios. Nosotros no somos pueblos, o Israel no fue creado para ser una máquina de producción del faraón. Por eso desde el mismo momento en que Moisés entra ante faraón, ¿qué es lo que Moisés le dice a faraón? Dios te manda a decir, deja ir a mi ¿qué? A mi pueblo. Ese pueblo no te pertenece, ese pueblo es ¿qué? Mío. Y yo hago con mi pueblo lo que ¿qué? Lo que yo quiero. Y yo quiero para mi pueblo no esclavitud, sino libertad. Libertad. Entonces, Israel fue creado por Dios. Israel fue levantado bajo las promesas y la palabra de Dios. Y ahora, cuando nosotros somos redimidos, al igual que Israel, nosotros somos llamados para servir al verdadero rey, para trabajar en la extensión de su reino. No existe tal cosa como el secularismo. No es que mi trabajo secular, lo que yo hago afuera, no. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Nosotros ya somos nueva creación de Dios. Nosotros tenemos una misión clara como imagen y semejanza de Dios que ha sido restaurada en nosotros. Y nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos donde estemos, bajo la presión que estemos. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos mirando que el modelo que presenta Génesis, capítulo 1, es que nuestra misión es servir al verdadero rey. Es servir al verdadero rey. Cuando Israel sale del dominio de Faraón, entra al dominio del verdadero rey. La salvación implica un cambio de jinete, mis hermanos. Antes de ser creyentes, éramos controlados por la corriente, como dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Éramos controlados por la ¿qué? ¿Por la corriente de qué? De este mundo, por el príncipe de este mundo. Éramos controlados. Una vez que somos salvos, decía Martín Lutero, cambió el jinete. Ahora, ¿quién lidera nuestras vidas? ¿Quién gobierna nuestras vidas? ¿Quién debe gobernar en nuestras vidas? El Creador y Salvador. ¿A través de su qué? De su palabra. A través de su palabra. Entonces Israel salió bajo el dominio de Faraón para entrar bajo el dominio del verdadero rey. Dios no nos liberó. Ojo lo que voy a decir. Dios no nos libertó o no nos liberó para no estar bajo autoridad. Nos liberó fue de un falso señor. Nos liberó fue de Satanás. ¿Ok? Nos libertó de la esclavitud del ¿qué? Del pecado. Nos sacó de la condenación para nosotros hoy poder ser ¿qué? Justificados. Entonces nos libertó de un falso señor para hacernos su ¿qué? Su pueblo, su iglesia, sus siervos. Entonces nosotros ahora debemos vivir ¿para quién? Para el Señor. Nosotros debemos vivir para el Señor. Nosotros como en Éxodo, ¿ok? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, ¿para qué hemos sido libertados? ¿Para qué Dios está restaurando su imagen en nosotros? ¿Para qué somos guiados por medio de su palabra? Para hacernos su pueblo cada día. Para recordarnos que es nuestro Señor. Y para que aprendamos a vivir bajo su reino. Entonces esto debe transformar nuestra comprensión de nuestro trabajo. Trabajamos para el Señor, trabajamos para la gloria de Él, trabajamos para la extensión de su reino. Recordemos, estamos en el mundo, ¿sí o no? Estamos bajo una cosmovisión que todavía la maldición y el pecado es real, pero no somos del mundo, porque estamos llamados para ser discípulos. Estamos llamados para transformar desde nuestro hogar, desde el lugar de trabajo, desde donde cada uno de nosotros estemos. Estamos llamados a abrir nuestras bocas y declarar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Pertenecemos al Rey, no pertenecemos a cualquiera. Entonces, cuando nosotros miramos el sermón anterior en Génesis 1:325, perdón, Israel había atravesado el mar. Volvemos nuevamente a Génesis 1:325 y nosotros ahí podemos ver cómo Dios separa las aguas de las aguas. Y hay un contraste claro
en términos de que el Dios Todopoderoso, así como estableció orden y y estableció límites a través de la separación de las cosas, cuando Israel, lógicamente, cuando Israel fue libertado de la esclavitud del pecado, Israel se enfrentó al mar. ¿Sí se recuerdan esa escena? El mar se volvía humanamente en un ¿qué? En un impedimento. Tirarse al agua, ¿qué implicaba? Morir. Estamos hablando del mar, estamos hablando de olas, estamos hablando de profundidad. Sin embargo, hay una enseñanza clara que nos deja el Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando Israel atraviesa el mar, aquí tenemos una imagen clara que resuena enormemente, lógicamente, y que esa imagen es transmitida ¿desde dónde? Desde el Génesis. El pueblo que vio las aguas separarse en el Éxodo, ahora estaba escuchando acerca del Dios que desde el principio tuvo dominio y control sobre las aguas. Tuvo el poder ¿para qué? Para separar las aguas. Tenemos un Dios que tiene poder. Al Dios que nosotros pertenecemos y somos de un Dios todopoderoso, mis hermanos. Nosotros debemos vivir bajo convicción. Esta mañana en la oración de intercesión que hacía el hermano John, hay algo en lo cual, aunque lo sé, Dios me llevó a meditar. Cuando él decía que cuando dos de nosotros, dos o más, se unen, ¿verdad? Bajo un mismo propósito, y ese propósito está alineado a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, al poder de Dios. ¿Dios qué hace? Obra su poder sobrenatural, porque nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Y eso es lo que nos está recordando Génesis. Lo que puede ser humanamente hablando un impedimento para nosotros, ¿Dios qué hace? Hace de lo imposible, ¿qué hace Dios? Lo posible. El mar Rojo era un imposible humanamente hablando, ¿y Dios qué hizo? ¿Y por qué lo abrió? Primero, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las ¿qué? Dios dice, no solamente creé el mar, tengo el control sobre él. Y cuando Dios dice, sepárense las aguas de las aguas, eso es una muestra clara. Por eso es que nosotros vemos separaciones. Inclusive cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios ¿qué hace en el Jordán? Dios ¿qué hace en el Jordán, mi hermana Angie? Detiene las aguas. Y uno podría decir, ¿esto es qué? Imposible. Y eso es lo que el mundo y el necio no cree, porque él quiere borrar el poder de Dios. Él quiere quitarle la gloria a Dios. Él quiere dar una explicación desde su ¿qué? Desde su racionalidad. La resurrección es mentira. ¿Cómo una persona que ha muerto después de 3 días puede volver a la vida? Sencillo, porque tenemos un Dios trascendente. Esa es la razón. Entonces, cuando se nos dice fructificados, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgadla, Dios nos está hablando de verdades eternas. Primero, si Él nos da el dominio, primero si nos dice fructificados, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgadla, es porque Él es soberano. Solo alguien que tiene autoridad, poder, puede delegar poder y autoridad a otro. Así funciona. Ese es el orden que Dios estableció. Dios controla la tierra, Dios controla los cielos, Dios controla las aguas, Dios controla todo. Nosotros podemos caminar confiados mientras vamos ¿hacia dónde? Hacia ese cielo nuevo y esa tierra nueva, mis hermanos. ¿Qué significa tener dominio? Bueno, más bien, ¿qué no significa? Tener dominio no es explotar, no es ser un depredador, ¿ok? Israel iba a una tierra. Nosotros, lógicamente, estamos en la tierra. ¿Ya que estamos llamados? Nosotros estamos llamados, recordemos un texto que va a ser predicado más adelante. Dios que le dice a Adán, labra y cuida la ¿qué? La tierra. Entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? Nosotros estamos llamados a labrar la tierra, a cultivarla. Nosotros estamos llamados a administrar la tierra. Nosotros debemos ver cómo Dios nos ha dado las cosas. Una tierra llena ¿de qué? De recursos. ¿Saben por qué hay hambre en la tierra? No porque no haya comida, sino porque el pecado
trajo egoísmo. Por eso es que Dios se acuerda de quién, Dios se acuerda siempre de quién, de los pobres. Y Dios asegura inclusive a ese creyente pobre la provisión. Eso lo dice el Salmo 34. No he visto justo desamparado ni su descendencia que ¿qué? El Creador en su pacto hace que las generaciones de los que pertenecen a Él tiene cuidado de los suyos. Siempre lo va a tener. Nunca va a faltar. Entonces, Dios es rey y dueño de los ámbitos. Hay algo que quiero de pronto hablar acá. Vámonos al punto cuando dice, y los bendijo Dios. Cuando, fíjense algo que antes, y bendijo Dios, ¿a quién bendijo? Al hombre. Y después de que Dios bendice al hombre, ¿qué dice? Es cuando le da el mandato. Primero parte de la bendición. El hombre es bendecido por el Señor. De la palabra bendición viene la palabra bienaventuranza. ¿Sí o no? Y la palabra bienaventuranza, ¿qué significa? 3 veces ¿qué? Feliz. O sea, cuando Dios coloca al hombre, lo crea y lo coloca como la cima de la creación, lo coloca porque el propósito en el diseño y en el enfoque pactual es que el hombre sea feliz. Por eso Dios bendice al hombre. Y por eso Dios también, a través de las tareas y a través de la vocación que el hombre desarrolla, el hombre glorifica a Dios, y en ese glorificar a Dios el hombre alcanza plenitud y felicidad. La plenitud y la bendición de Dios la alcanzamos bajo el señorío de Él. La alcanzamos bajo la ley de Él. Ahora, Dios establece en ese mismo versículo una vocación dentro de la bendición. Dios le dice al hombre: fructificaos, multiplicaos. Miren las historias del Génesis. Dios le da la promesa ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? El mandato ¿cuál es? Fructificaos. ¿Qué pasa con Sara? ¿Qué pasa con Sara? Es estéril. ¿Por qué la historia es así? Porque Dios nos sigue revelando que es el Dios todopoderoso, que Él tiene dominio sobre toda su creación. ¿Y qué hace Dios con la matriz de Sara? ¿La qué? No la abre, ¿sí? No es sorprendente que de una mujer que ya no era anciana no era, pero ya una mujer entrada en años. Recordemos que Abraham murió a los 175 años. ¿Oyeron? No midamos el tiempo igual que tiempo bíblico, es claro. Pero aquí lo importante es que Sara era estéril. La tierra estaba ¿cómo? Desordenada. ¿Y qué? ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hace el Dios todopoderoso? ¿Cómo ese principio de Génesis 1 se vive en cada historia que leemos? Porque Dios nos sigue recordando quién es Él. Y la promesa de Él no falla. Humanamente hablando, Sara no tenía la posibilidad de tener hijos. Pero desde el punto de vista del plan eterno de Dios, en la relación pactual que Dios había hecho, Dios cumple su promesa. Dios es fiel. Dios no abandona. Dios visita. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Quién? Mis hermanos. Entonces, la bendición de Dios va a ser algo que va a acompañar a la iglesia. De hecho, cuando finaliza el sermón y pase la Santa Cena, ¿viene la bendición qué? ¿Viene la bendición qué? O sea, no es la bendición que el pastor puede proferir sobre la iglesia, sino que el medio que Dios usa, el instrumento que Dios usa para que la bendición de Dios llegue al pueblo es el pastor. Un medio. Pero la bendición ¿de quién es? El Señor sigue bendiciendo al hombre. El Señor sigue bendiciendo a su iglesia. Y así bendecirás a los hijos de Israel. Así los bendecirás. Donde Dios nos promete paz. Donde su rostro siempre va a estar ¿qué? Va a estar allí fijo sobre nosotros. Su rostro siempre va a resplandecer hacia su iglesia. Mis hermanos. O sea,
Aunque Dios nos da una vocación, la bendición, esa vocación está dentro de una ¿qué? Dentro de una bendición. El trabajo no es un castigo, el trabajo no es una maldición. La bendición no es el salario que el hombre compra con su trabajo, ojo con eso. Mucha gente se esfuerza, hace obras para alcanzar bendiciones. Si tú trabajas duro, Dios te bendice, seguro. El trabajo está englobado dentro de la bendición de Dios. ¿Ok? Es el favor de Dios que precede y acompaña la vocación. ¿Nosotros por qué somos una iglesia bendecida? Porque la gracia del Señor está presente entre nosotros a través de Cristo. No es por las obras. Para que nadie se qué. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién provee en tu casa? Tú me puedes decir, humanamente hablando, sé que Dios nos dota de trabajo, alcanzamos un salario, pero es Dios. Por eso toda la gloria, toda la alabanza, ¿para quién es? Para Dios. Nos queda pendiente un solo tema, que se predicará más adelante en el capítulo 2, y es el tema de la tierra. El tema de la tierra, que es importante y muy descuidado en la teología reformada. El tema de la herencia. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que somos ¿qué? ¿Coherederos con quién? El pecado trajo consecuencias, pero la gracia restablece todas las cosas. Vamos a colocarnos en pie.